Tres horrorosas historias que aún perturban en torres de vigilancia, nunca más verás igual. En la penumbra de la noche, las torres de vigilancia se alzan como sombras amenazantes, guardias de secretos horrendos que han dejado huellas imborrables en quienes se atreven a acercarse. Cuentan que una de estas torres, la más antigua, estuvo marcada por una tragedia que no se olvida. Un guardia, desolado y perdido, se lanzó desde lo alto tras escuchar gritos agonizantes que solo él parecía oír. Desde entonces, su figura se aparece envuelta entre neblina, buscando redención en la oscuridad. Puedes sentir el escalofrío recorrer tu espalda, ¿verdad? Las historias que persiguen a quienes las conocen jamás se detienen, pero eso no es todo. En otra torre, un grupo de amigos decidió hacer una exploración nocturna. Armados con linternas, rieron y bromeaban, hasta que se toparon con un altar macabro. Un lugar donde, según dicen, se realizaban rituales extraños. Se escuchaban susurros, sombras moviéndose por las paredes. Uno de ellos quedó atrapado en un estado de trance, gritando que los espíritus no los dejarían salir. Las risas se convirtieron en llantos, y mientras corrían, juraron que una fuerza invisible los empujaba hacia lo más profundo. Y no termina aquí. Hay otra leyenda sobre una vigilancia en el desierto donde un guardia solitario se encontró cara a cara con lo inexplicable, una niebla que hablaba. «Déjalos entrar», decía la niebla, con una voz que helaba la sangre. Se dice que el guardia, aterrorizado, perdió la razón y nunca regresó. Las almas del lugar, convencidas de que el tiempo se había detenido, siguen esperando a que alguien más caiga en su trampa mortal. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación es lo que marca la diferencia. Conectemos. Mientras la noche avanzaba, la atmósfera se tornaba más pesada. ¿Quién se atrevería a desvelar más secretos de estas torres fatídicas? Un grupo de valientes se preparaba, pero había algo en el aire, una advertencia sutil susurrando: algunos misterios no deben ser resueltos. ¿Qué les esperaba en su búsqueda de la verdad? ¿Tal vez el mismo destino que los anteriores? La noche envolvía el terreno como un manto de sombras, y el viento se transformaba en un lamento. Marco, Valentina y Luis se acercaban a la base de la torre más antigua, donde las leyendas susurraban historias que podrían helar la sangre. Cada paso resonaba con ecos del pasado, como si el suelo mismo les advirtiera que se detuvieran. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. «¿Por qué siempre elegimos las noches más oscuras para estas locuras?», murmuró Marco, sintiendo un escalofrío que le recorrió la espalda. Valentina, con una linterna en mano, solo pudo sonreír nerviosamente. «Vamos, solo son cuentos de viejas». «No soy una gallina», retó, aunque su voz temblaba levemente. Luis, el más escéptico del grupo, rió. «Lo que importa es tener una buena historia que contar después. Al menos esto es mejor que una noche frente a la tele». Sin embargo, a medida que ascendían los primeros peldaños de madera podrida, la risa se apagó y se transformó en un silencio inquietante. Un crujido resonó, y todos se detuvieron. «¿Lo oyeron?», preguntó Valentina, su voz un susurro. En ese momento, una brisa helada sopló, apagando la linterna de Luis de un golpe. El pánico llenó la habitación y el corazón de Marco se aceleró. «No, no, enciéndela de nuevo», gritó, mientras su mente comenzaba a inundarse de imágenes de los espíritus que se decía vagaban por aquellos lares. Valentina logró reactivar la luz, y la llama titilante reveló las sombras proyectadas en las piedras de la torre. Los tres se aventuraron en el interior, donde las paredes parecían absorber la luz, convirtiendo el espacio en una trampa de penumbra. Mientras exploraban, Luis notó algo inusual en la pared del fondo. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando un extraño símbolo tallado en la piedra. Curioso, se acercó. La textura era rugosa y fría al tacto, y la tinta oscura que lo rodeaba parecía fresca. Al tocarlo, una visión surcó su mente, la imagen de un guardia desolado, su rostro lleno de angustia, gritando en la soledad. «Luis, aléjate de eso», gritó Valentina,
pero era demasiado tarde. Una profunda vibración se sintió en el aire, envolviendo el trío en un halo de terror. «¿Qué has hecho?», murmuró Marco, mientras la linterna comenzaba a parpadear. Ecos lejanos de gritos resonaron, como una llamada desde las profundidades. «Estamos atrapados», chilló Valentina, y el miedo reflejado en sus ojos hizo temblar a Marco. Instintivamente, el grupo giró sobre sus pies, pero las sombras que antes estaban quietas, ahora se movían a su alrededor, como espectros decididos a atraparlos. Con el corazón en la garganta, lograron abrir una puerta que creían hacia la salida, pero se encontraron en una habitación más pequeña, repleta de objetos extraños y un altar en el centro, cubierto de cenizas. El aire era pesado, casi asfixiante. Esto no es parte de la exploración», balbuceó Marco, su voz ahogada. Una figura se materializó en el fondo, indistinta, rodeada por una bruma espesa. «¿Por qué han venido?», resonó una voz, etérea y aterradora. Los tres se congelaron. La figura parecía tan real como sus miedos. No había respuestas, solo el eco de la incertidumbre se cernía sobre ellos. Paulatinamente, la bruma los envolvía, y cada uno sintió que sus mentes colisionaban con visiones de su propia muerte. En ese instante, todo se tornó negro. ¿Sería este el final del trío valiente? ¿O habían despertado algo que no podían controlar? Una pregunta flotaba en el aire, mientras la oscuridad profundizaba su abrazo. Un nuevo grito resonó en lo profundo de la torre. Cuando la luz finalmente se extinguió, un silencio abrumador quedó. Las sombras permanecieron, observando, esperando su próximo movimiento. Y con eso, una nueva historia había comenzado. ¿Pero a qué precio? Capítulo 3. Un frío glacial invadió el aire, como si la misma oscuridad de la torre hubiera tomado forma y los envolviera en su abrazo helado. Marco, Valentina y Luis se sintieron suspendidos en un limbo aterrador, atrapados entre lo desconocido y sus peores temores. Cuando la visión regresó, se encontraron en la habitación pequeña, con la figura etérea aún observándolos. La neblina parecía palpitar con vida propia, como si respirara junto a ellos. Marco, con el pecho oprimido, tomó la iniciativa. «¿Quién eres? Déjanos salir». Su voz resonaba en la penumbra, pero la figura permanecía inmutable, como una estatua de dolor. «Han activado el sello», murmuró, como si aquellos hubieran sido las palabras que habían despertado. «Lo que está atrapado aquí no debe ser liberado». En ese instante, el aire se tornó más denso, y una serie de susurros se alzaron al unísono, llenando la sala con un coro de lamentos. Cada eco era como una hoja de sierra cortando el silencio, desgarrando el tejido de la calma que habían conocido. Luis, aún en su papel de escéptico, trató de burlarse de la situación. «Esto es solo una broma, un truco de luz. No puedes asustarnos así». Pero su voz temblaba. La sombra, perceptiva ante el miedo, dio un paso adelante, acercándose a ellos, y una aura de desesperación empezó a emanar de su figura. «Solo hay una forma de salir», dijo, con un tono que hacía eco en los rincones más profundos de su ser. «Debéis enfrentar aquello que ha sido llamado por vuestro amigo». La referencia a Luis fue como una puñalada en el corazón. Marco y Valentina se giraron rápidamente, buscando respuestas en la mirada del amigo. «No tengo idea de lo que está pasando», se defendió Luis, pero su desdén parecía perder fuerza ante la realidad que se les presentaba. «Esto es tu culpa», dijo Valentina, con los ojos llenos de un pánico que nunca antes había mostrado. «Tú tocaste el símbolo. ¿Quién sabe que despertaste?». La figura observaba la escena con un aire de tristeza. «Lo que han liberado está buscando venganza. Esto no es solo un juego, es la vida y la muerte en sus manos». Apenas dejaron que las palabras se asentaran, el altar en el centro de la habitación comenzó a vibrar con una energía perturbadora. Las cenizas se alzaron, formando un torbellino tenue que iluminaba los ojos de la figura espectral. Marco, temblando, soltó la mano de Valentina. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, consciente del peligro que los acechaba. «Rompe el vínculo. Enfrenta lo que has traído y no huyas», resonó la voz como un eco ominoso. Sin embargo, el suelo comenzó a temblar, y las sombras que una vez danzaron a distancia ahora se acercaban, más amenazantes. Un profundo hormigueo recorrió la nuca de Marco, una advertencia visceral que le decía que no había retorno. Valentina, con el coraje que debía excavar dentro de sí misma, se adelantó.
Si esto es lo que tenemos que hacer, entonces enfrentémoslo juntos. Luis, aturdido, asintió, y los tres se prepararon para afrontar lo desconocido. Las sombras continuaban acercándose, susurros de antiguas almas perdidas llenando el aire, como un abismo que ansiaba devorarlos, pero en el instante justo, una risa desgarradora se alzó desde las profundidades de la torre, rasgando el aire en 1000 pedazos. A medida que la atmósfera se tornaba más tensa, Marco miró a sus amigos, sus ojos resplandecían con incertidumbre y miedo. ¿Y si eso no es suficiente si no podemos volver jamás? Debemos hacerlo. Ahora, exclamó Valentina, y entonces, como si la tierra respondiera a su determinación, un estruendo sacudió las paredes. Las sombras se detuvieron, esperando, expectantes. Era el momento decisivo, sin embargo, en ese instante de claridad, un destello de luz se presentó ante ellos, revelando un rostro conocido entre las sombras, un viejo amigo que se había perdido en el tiempo. Su expresión era de dolor y súplica, la conexión se tornó inmediata y desgarradora. «Ayúdame», gritó, mientras la oscuridad comenzaba a devorar su figura. Marco comprendió que debían decidir rápidamente. Rescatarlo o enfrentar su propio destino, con un nudo en la garganta, el grupo vaciló. ¿Salvarían a su amigo agonizante o se arriesgarían a desatar aún más la ira de aquellos que habitaban la torre? La decisión estaba en sus manos. Capítulo 4. La sala se oscureció, como si la misma luz huyera del terror que se avecinaba. Marco sintió que su corazón latiendo en su pecho resonaba en el eco de las sombras. Esa risa burlona, cargada de desesperación, volvía a sonar, como un eco frío que se colaba en sus pensamientos. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz apenas un susurro frente al abismo que tenían delante. «Es nuestro amigo», Valentina gritó, dando un paso adelante. Pero Marco la detuvo. «¿Y si es una trampa? ¿Y si lo que está detrás de esa sombra quiere atraparnos a todos?». La pregunta colgaba en el aire, pesando más cada segundo que pasaba. Luis, con las manos temblando, finalmente habló. «Siempre pensé que esto era solo un juego, pero esto es real. No podemos quedarnos parados». La sombra, que parecía cobrar fuerza con cada palabra de duda, se acercó aún más, sus contornos se hicieron más definidos, más amenazantes. «El miedo os consume», pronunció la figura etérea, su voz susurrante atravesando sus mentes. «¿Es mejor preservar la vida de uno y sacrificar a los demás? ¿Estáis dispuestos a cargar con esa culpa?». Los tres cayeron en un profundo silencio, el dilema moral devorándolos. «No podemos permitirlo, no podemos dejarlo atrás», Valentina finalmente rompió el silencio, sus ojos llenos de determinación. «Si hay alguna oportunidad de salvarlo, tenemos que intentarlo». Marco, apretando los dientes, asintió. «De acuerdo. Pero tenemos que ser cuidadosos». Con un respiro profundo, juntos avanzaron hacia el destello de luz que parecía pulsar con vida propia. Cada paso era como pisar un terreno inestable, como si la tormenta alrededor de ellos exigiera una decisión. La figura se hizo aún más tangible, su rostro comenzaba a ser reconocible. Un rostro que Marco recordaba de sus días de escuela, un amigo que había desaparecido, devorado por un pasado oscuro. «¿Por qué estás aquí?». «¿Qué sucedió?», preguntó Marco, la voz temblando. La respuesta vino en forma de susurros ahogados. «No puedo permanecer, el sello, mi nombre». Su súplica se perdía en el caos emanando del altar, donde la energía palpitante se hacía más intensa. Luis luchó con la frustración. «Dije que no me quedaría aquí para esto». Era claro que su escepticismo estaba empezando a desmoronarse. Las sombras a su alrededor comenzaron a alargarse, como garras tratando de alcanzarlos. «Luis. Concéntrate». «No podemos permitir que», Valentina no pudo terminar su oración. Las sombras comenzaron a entrelazarse con ellos, sujetándolos, y entonces, en un giro inesperado, la luz brilló intensamente antes de ser tragada por la oscuridad. En cuestión de un instante, el rostro de su amigo cambió, su figura se deformó a un sinfín de grimaces oscuras que parecían reírse de su angustia. El horror real reveló su disfraz. «Soy lo que ustedes han desatado», gritó la figura, su voz ahora terrible y retumbante. «Soy la venganza que vinisteis a buscar. No escaparéis de mí». Marco sintió que su estómago se volteaba. Las sombras se volvían más voraces, a su alrededor un torbellino de oscuridad se apoderaba del espacio, presionando contra ellos.
Necesitaban actuar, y rápido. Hay un antiguo ritual, algo que leímos, murmuró Valentina. Debemos unir nuestras fuerzas, sacrificar algo que amamos de verdad. Solo así podríamos romper lo que hemos liberado. Las manos de Luis temblaban, y su escepticismo se había desvanecido. ¿Estamos listos para eso? Su voz sonó frágil, reflejando el dilema que enfrentaban. Un ruido ensordecedor sacudió la habitación, como si la torre misma se sintiera amenazada. Marco miró a sus amigos, sintiendo la desesperación en el aire. «Es ahora o nunca», dijo, escuchando el aullido de las sombras que se reían de ellos. ¿Tendrían el coraje de sacrificar lo que más amaban para salvarse a sí mismos? La torre respondía con un profundo retumbar, como si el tiempo se estuviera acabando. En un momento de claridad, Marco alzó su voz: «Juntos, siempre juntos». Sin embargo, la oscuridad aumentó y, al mismo tiempo, un rayo de luz atravesó el lugar, revelando de nuevo el rostro distorsionado de su amigo. «Ayúdame o pereceréis». La elección estaba en sus manos, pero sería demasiado tarde para darle rienda suelta a la verdad. Así, atrapados en el horror y la revelación, la lucha por su supervivencia estaba por comenzar, y el caos estaba solo empezando. Capítulo 5. El eco del grito resonaba en las paredes, reverberando como un mal presagio. Marco sintió que el aire se espesaba, cada respiración se volvía más densa, más difícil. Al mirar a Valentina y Luis, vio reflejada en sus rostros la misma angustia que lo perseguía. La sombra frente a ellos era ahora un monstruo, una manifestación del miedo que habían alimentado. «No podemos dejar que juegue con nuestras mentes». Valentina gritó, su voz firme a pesar del temblor que delataba su miedo. Marco estuvo de acuerdo. Ya no podían dudar, tenían que dejar atrás el temor y actuar. La imagen de su amigo, ahora distorsionada y diabólica, lo mantenía atrapado en un mar de recuerdos y culpa. ¿Qué había fallado? Cada vez que lo pensaba, el frío de la culpa lo invadía aún más. ¿Qué debemos sacrificar? Luis intervino nuevamente, su tono bajo, pero la desesperación era evidente. No podemos perder lo que somos, no aún antes de que pudiera terminar. Un estruendo opacó sus palabras. La torre tembló, liberando pedazos de polvo y escombros que caían del techo como lluvia negra. Las sombras empezaron a girar alrededor de ellos, formando un círculo desolador, una prisión de oscuridad. Marco sintió que algo se deslizaba por su espalda, un frío intenso que amenazaba con devorarlo. La figura frente a ellos sonrió, una mueca cruel que dejaba entrever los dientes afilados como dagas. No tenéis opción. La realidad se desmorona y su única salida es la que os propongo. Sacrificad algo, o el caos consumirá lo que queda de vosotros, susurró, antes de estallar en carcajadas que se enredaban con el eco de las paredes. Enfrentados a esa exigencia, Marco sintió que su mente divagaba. Recordaba a su familia, a su madre que siempre había estado allí, nunca dejándolo caer. Y luego pensó en Valentina, como ella había iluminado sus días más oscuros. No puedo, murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de la decisión que se cernía sobre ellos. ¿Estás pensando en tu madre? Valentina interrumpió sus pensamientos, mirándolo a los ojos. Lo sé, lo sé. Esto es una locura. Pero debemos encontrar el valor para protegernos. Sus palabras resonaban en su interior, pero la perspectiva de perder a alguien amado lo hacía sentir impotente. Sin embargo, se daba cuenta de que el sufrimiento podría ser aún mayor si no actuaban. Luis levantó la vista y mirando sus rostros, les dijo: ¿y si el sacrificio no es físico? ¿Y si debemos renunciar a lo que somos, a nuestras propias dudas y temores? Marco sintió que una chispa de esperanza iluminaba el oscuro abismo. ¿Y si entregamos nuestra pesadumbre? Nuestras inseguridades. ¿Estáis dispuestos a hacer eso?, preguntó la figura, su sonrisa se ensanchaba, como si la idea le encantara. ¿Listos para dejar que el miedo que os controla desaparezca? Eso sería un sacrificio digno, hinchado de dolor, pero liberador. El sudor frío rodó por la frente de Marco. La decisión se había convertido en una lucha por el alma. La angustia atrapada en su pecho parecía un ladrón de vida, y al mirarse unos a otros notó el mismo dilema reflejado en sus miradas. Respirando profundamente, Marco gritó: «Es hora de enfrentar nuestros fantasmas». Valentina y Luis asintieron, sus manos entrelazadas como si fueran un solo ser. Cada uno de ellos tendría que liberar lo que llevaba dentro, pero antes de que pudieran continuar,
un grito desgarrador atravesó el silencio, como si un alma agonizara. La sombra pareció fortalecerse, alimentándose de la incertidumbre que los rodeaba. Una vez más, el tiempo jugaba en su contra, y el caos crecía a su alrededor. En ese mismo instante, una visión aterradora llenó su mente. La sombra se expandía, intentando devorar cualquier rastro de esperanza. ¿Qué tenéis que ofrecer?, inquirió. La voz ahora es otro eco, retumbante. El cambio de la figura le dio una vuelta al estómago de Marco. Estamos a tiempo, dijo, en un intento de convencerse a sí mismo. Pero la desesperación lo acechaba, y cada segundo que pasaba, se hacía más palpable. Se sentía atrapado en una tela de araña. Incapaz de moverse. Debemos hacerlo juntos, susurró Valentina. ¿Listos? La mirada en sus ojos reflejaba la promesa de unión, como si el propósito de sacrificio los iluminara. Pero el horror acechaba, y la pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué estaban realmente dispuestos a perder? La sombra rugió con hambre, y el tiempo, su más cruel enemigo, seguía corriendo. La decisión debía tomarse pronto, antes de que la espera desgastara lo poco que les quedaba. Su humanidad. Con un grito, Marco lanzó palabras al aire, una afirmación desesperada y potente: sacrificamos el miedo. No más sombras. Al hacerlo, el espacio a su alrededor estalló, y con ello, un nuevo nivel de horror se desató. La pregunta seguía flotando: con todo lo que estaban dispuestos a arriesgar, ¿sería suficiente? Capítulo 6. El aire se volvió electrificado, como si un relámpago hubiera llenado el espacio, y de repente, todo se detuvo. La sombra, que antes se retorcía y giraba, se congeló, y la risa se desvaneció, dejándolos en un silencio pesado. Marco sintió como el sudor frío empapaba su frente y su piel se erizaba. Miró a Valentina y Luis, sus gestos tensos reflejaban la inquietud que se apagaba en su interior. Poco a poco, la figura oscura se fue desvaneciendo, pero sus ojos aún centelleaban como brasas en la penumbra. ¿Lo hemos logrado?, preguntó Luis, su voz temblando. Pero Marco sabía que no era tan simple. El horror aún se cernía sobre ellos, como un manto oscuro que se negaba a abandonar el lugar. La sombra, aunque debilitada, había dejado cicatrices en sus corazones. Debemos ser fuertes, instó Valentina, apretando sus manos como si eso pudiera ahuyentar la oscuridad. No podemos permitir que vuelva. Cada uno de nosotros tiene que actuar, liberar las sombras que llevamos dentro. Marco sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y si lo que tenemos que liberar es más que solo miedo? ¿Qué tal si el pasado quiere volver a atormentarnos? Sus palabras resonaron en las paredes, como un eco de su propia ansiedad. Valentina lo miró, sus ojos reflejaban preocupación. No importa lo que haya sucedido. Debemos enfrentarlo, o quedaremos atrapados para siempre. La sombra, ahora solo una tenue imagen en sus mentes, parecía querer regresar. Con cada palabra que pronunciaban, un frío penetrante los envolvía, y Marco sintió que el aire les robaba el aliento. La figura reapareció, más pálida y frágil, pero aún amenazante. ¿Pensasteis que podríais deshaceros de mí tan fácilmente? El sacrificio que ofrecéis es solo una pequeña parte de la tormenta que se aproxima. Antes de que pudieran reaccionar, un estruendo reverberó en la torre, como un grito perdido en la distancia. El suelo tembló, obligándolos a sujetarse unos a otros. Valentina gritó, y Marco sintió que el corazón le daba un vuelco. La torre está colapsando. No podemos quedarnos aquí, gritó Luis, mientras el terror se reflejaba en sus ojos. Debemos encontrar una salida. La sombra se reía, un sonido que penetraba su alma. Con cada rincón que miraban, la oscuridad se intensificaba. Hacia arriba, ordenó Valentina, señalando una escalera desgastada en un rincón. Con un impulso desesperado, comenzaron a subir, les dolían las piernas, pero no podían detenerse. La torre crujía, como si estuviera a punto de tragárselos. Cada escalón era una lucha, un recordatorio de que su tiempo se estaba agotando. Mientras ascendían, recuerdos dolorosos destellaban en la mente de Marco. Las risas de su madre, los días en el parque con Luis, las promesas que nunca cumplió. Todo lo que había querido olvidar resurgía con mayor fuerza, como una tormenta en su interior. No te dejes llevar por los fantasmas. Valentina lo alentó con fuerza, pero la sombra había encontrado su camino de regreso a su mente.
Esto es solo el principio, susurró la figura, resonando en su cabeza. Finalmente, alcanzaron una plataforma donde la luz del sol se filtraba débilmente. Pero no había seguridad allí, solo un abismo a sus pies. ¿Y ahora qué?, preguntó Luis, jadeando, con los ojos desorbitados. La sombra se cernía detrás de ellos, volviendo a tomar fuerza. La desesperación se apoderó de Marco. No podemos ser atrapados de nuevo, gritó. La figura extendió sus manos, y el aire se volvió pesado, como si el mismo mundo se detuviera. Ofrecedme algo más, y tal vez os conceda la libertad. Su sonrisa era débil, pero Marco supo que no podían ceder a la tentación. Debemos resistir, dijo Valentina, lanzando una mirada determinada. No podemos perder nuestra identidad por su juego. La sombra rugió, y el eco resonó entre las paredes de la torre. Con el corazón en la mano y la sombra acechando su mente, Marco comprendió que lo único que podían sacrificar era su propia desesperanza. Vamos, gritó, sintiendo una oleada de fuerza. La decisión estaba hecha. Pero al dar un paso hacia adelante, la figura se abalanzó sobre ellos. «¿Sois realmente tan valientes para enfrentar la verdad?», rugió, y antes de que pudieran responder, el mundo se volvió negro. En la oscuridad total, Marco sintió que el peso del pasado caía sobre él. ¿Estaban listos para arriesgarlo todo? La incertidumbre llenaba su pecho, y de repente, todos sus miedos parecían cobrar vida, ansiosos por devorarlos. ¿Qué ocurriría cuando se confrontaran con sus verdades más profundas? Capítulo 7. La oscuridad los envolvió como un sudario, dejando atrás cualquier atisbo de esperanza. Marco sintió el frío atravesar su piel como dagas heladas. No podía ver ni a Valentina ni a Luis, pero podía sentir sus presencias, temblorosas, palpando la misma angustia que invadía su corazón. El silencio era ensordecedor, y en medio de esa negrura, la sombra resonaba aún en su mente, como un murmullo distante y amenazante. De repente, un destello de luz surgió. Era tenue, casi como la llama de una vela, pero lo suficientemente fuerte como para revelar a los amigos en la penumbra. Valentina tenía el rostro pálido, sus ojos reflejaban terror, pero había una chispa de determinación en ellos. «No estamos solos», susurró, y Marco sintió que su voz lo anclaba en la realidad. La sombra, aunque invisiblemente distante, podía sentir que se acercaba. Susurraba promesas perturbadoras, intentando seducirlos con tentaciones inconfesables. «Regresen a mí, ofrezcan su tristeza, su arrepentimiento. Tomaré todo su dolor y os liberaréis». La voz era melódica, como un canto hipnótico. «No», gritó Luis. «No podemos caer en su juego. Lo que quiere es hacernos dudar, destruirnos desde adentro». Su tono firme traía una oleada de vigor que revitalizaba a sus compañeros. Sin embargo, el miedo todavía acechaba, insistente, jugando con sus pensamientos. Marco, concentrándose en lo que de verdad importaba, recordó las risas compartidas y las promesas de que nunca se dejarían vencer. «Debemos enfrentarlo en la luz», dijo, dando un paso adelante, hacia el rayo de luz que se extendía en el suelo. La sombra retrocedió, momentáneamente desprovista de poder. Valentina lo siguió, sus pasos seguros, como si el simple acto de avanzar lo hiciera más real. «Nos unimos en nuestras debilidades, y convertimos nuestro dolor en fuerza. Eso es lo que somos», gritó, llenando el espacio con su voz vibrante. Luis, ahora más decidido que nunca, se unió a ellos, sintiendo como la unidad los transformaba en algo más fuerte que el miedo. La sombra, al percibir su resolución, se enfureció. «¿Creéis que podéis derrotarme? Habéis venido aquí con el peso de vuestros secretos, y eso solo me fortalece». Sus palabras eran como cuchillos, intentando cortar el hilo de su confianza. «Solo el pasado es un peso. Nuestra esperanza puede iluminar el camino», dijo Marco, recordando las palabras de su madre. «¿Salimos de aquí juntos o no salimos para nada?». Sin previo aviso, la sombra se lanzó, y Marco sintió un torrente de emociones. En esa fracción de segundo, ocurrió lo inesperado. La luz que los rodeaba empezó a intensificarse, absorbiendo la oscuridad que se acercaba. Era como si lo que habían decidido en sus corazones estuviera manifestándose físicamente, pero entonces, la sombra cambió de táctica. Ahora era un grueso vórtice que intentaba arrastrarlos. Marco luchó, tomando la mano de Valentina y la de Luis, uniendo sus fuerzas. «Debemos gritar nuestra verdad. Nuestras experiencias nos definen, y no hay marcha atrás». Al unísono, levantaron sus voces, desbordando su dolor,
sus secretos más profundos. Gritaron por sus miedos, por la pérdida, por el arrepentimiento. La torre resonó con sus relatos, dibujando un eco que retumbaba en cada rincón. La sombra chillaba, intentando sofocar su fuerza. Nunca más quedaremos atrapados, cerró Valentina, y con esa declaración definitiva, la luz estalló, iluminando todo a su alrededor. La sombra intentó absorber ese fulgor, pero comenzó a desvanecerse, poco a poco. Sin embargo, justo cuando parecía que la batalla estaba ganada, un grito desgarrador emergió de la oscuridad. La figura oscura se volvió más violenta, como si supiera que estaba en sus últimos momentos. ¿Pensasteis que esto termina aquí? Esta es solo la confrontación inicial. ¿Estáis listos para lo que vendrá? Y de repente, el mundo se hizo blanco. Esa luz poderosa los envolvió, pero Marco y sus amigos eran conscientes de que solo habían comenzado a rasgar la superficie de su verdadero terror. ¿Qué más secretos les depararía la sombra? ¿Serían capaces de enfrentar lo que realmente se ocultaba en su interior? La incertidumbre lo abrumaba mientras la luz lo absorbía todo. Capítulo 8. Cuando la luz se desvaneció, Marco se sintió desorientado, como si hubieran sido arrojados a otra dimensión. Todo a su alrededor estaba envuelto en una bruma espesa, apenas podía distinguir sombras de formas familiares. El aire estaba cargado de un sabor metálico, y el pánico comenzaba a acecharlo de nuevo. ¿Valentina? Luis, gritó, su voz temblando en el aire cargado de incertidumbre. Una voz respondió desde la penumbra. Aquí estamos. Era Valentina, su tono podría haber sido un susurro, pero Marco lo sintió como un grito de socorro. Se acercó lentamente hacia donde creía que estaba ella, pero su corazón se hundió al ver lo que había emergido ante ellos. Un nuevo espectáculo horrendo se desplegó en el horizonte. La sombra que habían enfrentado se redistribuyó en forma de figuras perturbadoras que danzaban en lo alto de la niebla. No eran solo imágenes, eran presencias, seres de un mundo repleto de dolor y desesperanza. Eran sus miedos, sus inseguridades, proyectadas a gran escala, monstruos que llevaban las caras de personas que habían perdido, defectos, luchas sin resolver. «Esto no es real», exclamó Luis, su voz resonando llena de dolor. Pero Marco sabía que no podía ignorar sus emociones, sus luchas estaban ahí, frente a ellos, vivas y viciosas. «Formamos parte de esto», dijo Valentina, su voz ahora más fuerte, pero aún temblando. «Lo que vemos aquí no es solo lo que hemos hecho, es también lo que no hemos enfrentado». Marco sintió un escalofrío recorrerle la espalda, sintió la realidad de sus palabras. La visión frente a ellos cambió una vez más, revelando escenas de sus recuerdos más oscuros. Los rostros de sus seres queridos, sus fracasos, el instante en que habían tomado decisiones erróneas, todo se hizo tangible y agobiante. El dolor y la culpa se hicieron carne, lo que les hizo caer de rodillas, atrapados por el peso de la culpa. ¿Y ahora qué?, preguntó Marco, su voz se volvió un eco perdido entre la niebla. La presión se intensificó y su corazón comenzó a latir con fuerza, como un tambor de guerra. Las sombras se acercaron, cada figura distorsionada susurrando maldiciones, ofreciéndoles caminos de rendición. «Debemos encontrar la luz de nuevo», gritó Valentina, tomando las manos de Luis y Marco. La conexión se formó entre ellos, un hilo delgado de esperanza en medio de la tormenta. «No podemos dejar que nos devoren». Luis soltó, su ira se avivó como un fuego. Luchando contra lo que parecía una desesperanza inevitable, comenzaron a gritar nuevamente, esta vez reclamando cada recuerdo, cada dolor, cada fragmento de sí mismos que habían abandonado. A medida que su grito resonó, las sombras se contorsionaron, como si su voz fuera un antídoto contra el veneno que las alimentaba. No somos solo nuestros errores se unieron como un solo grito a través de su conexión. A cada palabra, a cada emoción expresada, la oscuridad tambaleaba, empezando a ceder. La luz comenzó a brotar entre ellos, cálida y brillante, expandiéndose, reabsorbiendo la neblina cargada de miedo. Pero justo cuando parecía que su batalla se estaba ganando, un bullicio ensordecedor los envolvió, un eco aterrador de risas burlonas. ¿Creéis que esto es una victoria? La voz de la sombra resonaba, como un trueno en la distancia. El verdadero juego está a punto de empezar. Una risa inquietante llenó el aire, reverberando en sus huesos. Marco sintió que el vacío se abría bajo sus pies. ¿Qué más nos queda por enfrentar?, pensó, una oscuridad que le robaba el aliento.
a su alrededor, los recuerdos seguían tomando forma, las sombras danzaban, pero ahora, lo que se mostraba era un viaje más profundo, un laberinto de desesperación que parecían conocer demasiado bien. Esa burbuja de luz que habían creado comenzó a desvanecerse, tambaleándose ante las risas burlonas. Marco, Valentina y Luis se miraron, leyendo el miedo en los ojos de cada uno. No ha terminado, dijo Marco, entre dientes. Pero la luz se debilitaba, y la bruma lasciva de la sombra comenzaba a cerrarse nuevamente, como un depredador a punto de devorarlos. ¿Qué nos están ocultando? La pregunta resuena mientras las sombras empiezan a materializar un nuevo horror. La cuenta regresiva acababa de comenzar. ¿Estaban realmente listos para revelar lo que se escondía tras la oscuridad? Capítulo 9. El aire pesado se volvió glacial cuando la bruma comenzó a girar y a densificarse a su alrededor. Marco podía sentir la presión, como si la oscuridad misma estuviera tratando de aplastarlos. Las sombras se hicieron más intensas, más concretas, y el eco de risas burlonas seguía resonando en sus oídos. ¿Qué podría ser peor que enfrentar sus propios miedos? Sigue gritando, soltó la figura más cercana, una amalgama de rostros conocidos que oscilaron entre la felicidad y la desesperación. Era la personificación de sus esperanzas perdidas, una burla que les recordaba que nunca podrían escapar de su propia culpa. La risa se convirtió en un lamento profundo, perdón que nunca llegarían a obtener. El pasado te persigue, Marco. ¿No lo sientes? Esta vez no hay escape. Cállate, gritó Luis, y Marco sintió como el grito de su amigo despertaba una rabia latente en su interior. Pero a medida que la luz se desvanecía, la desesperación comenzaba a tomar el control. Cada uno de ellos era un hilo en una tela de araña, atrapados en un mundo donde sus secretos más oscuros podían ser desnudados a la vista de todos. No tenemos que quedarnos aquí, dijo Valentina, apretando los dientes mientras se aferraba a la mano de Marco. Juntos, podemos salir. Ambos miraron a Luis, quien luchaba contra el desánimo que lo invadía, el reflejo de una lucha que todos compartían, pero el suelo tembló bajo sus pies, y las sombras se acercaron, cada susurro desnudando un recuerdo doloroso. Marco se vio atrapado de nuevo en su pasado. Las imágenes aparecieron, su abuela, con lágrimas en los ojos, cuando le contó sobre la traición de su padre. La noche en que había jurado que nunca lo haría, pero el destino burlón lo atacó con la misma punzada que ahora enfrentaba. Esto no es más que un juego, continuó una sombra que se asemejaba a su padre, su voz un eco lleno de desprecio. ¿Qué valió tu promesa cuando tu propia sangre te traicionó? Marco sintió que su corazón se ahogaba, la culpa se intensificaba. ¿Pero era culpa lo que sentía? ¿O simplemente su vida girando en un ciclo de pesadilla? No, aulló Valentina, como si su voz fuera un religioso grito de guerra. No somos solo esto. Ella dio un paso hacia adelante, rompiendo la conexión que los ataba a las sombras por un instante. No estoy definida por el dolor de mis padres o por los errores que he cometido. Somos más que esto. Podemos ser más. Viendo a Valentina luchar, Marco sintió una chispa encenderse dentro de él. Las risas comenzaron a desvanecerse, pero las sombras solo se intensificaron. ¿Crees que la luz puede derrotarnos?, preguntó la sombra de su padre con una voz que sonaba como un trueno. Eres solo un niño perdido, Marco. Siempre volverás a esta oscuridad. Las palabras hicieron eco, pero un nuevo grito se alzó en su pecho, atronador, y la luz se filtró de sus manos, iluminando el oscuro suelo. No renuncies a nosotros. No dejes que esto nos defina, dijo, convenciéndose a sí mismo. Su voz genuina resonó en el aire frío, un llamado en un mar de desolación. Un destello de luz surgió fuerte de su interior, sacudiendo las sombras. Pero al mismo tiempo, el suelo comenzó a temblar, fracturas aparecieron por doquier mientras la risa se convertía en gritos, disparándose en una cacofonía ensordecedora. Mientras un nuevo horror emergía de la oscuridad, Marco comprendió que lo que acechaba detrás de ellos no simplemente era una manifestación de su miedo, era una criatura que se alimentaba de los recuerdos, de su sufrimiento, un derrumbe que desataría lo más oscuro de ellos si no iniciaban el verdadero enfrentamiento. Debemos enfrentarlo, gritó Luis, a su lado, el fuego en sus ojos casi palpable. La forma monstruosa se dibujó en la distancia, más grande que cualquiera de ellos había imaginado. No les tenemos miedo. Y así, se dieron la mano, uniendo su luz en un solo haz de esperanza, pero justo cuando pensaron que podían alcanzar la victoria, una voz monumental estalló, amenazante,
nadie puede escapar de sus propios demonios. ¿Estás dispuesto a jugártelo todo? El suelo crujió fuertemente, y todo a su alrededor pareció desvanecerse, a punto de atraparlos una vez más en la oscuridad. ¿Sería suficiente enfrentarse a lo que eran realmente, o caerían en el abismo de nuevo? La lucha por la verdad acababa de comenzar. La bruma se disipaba lentamente, dejando al trío en una especie de limbo entre el horror y la esperanza. Marco, Valentina y Luis se encontraban de pie, temblando en el borde del abismo. La sombra que habían enfrentado se había transformado en algo más tangible y aterrador, un monstruo que sostenía sus peores recuerdos en sus garras. Cada una de esas visiones aterradoras era un recordatorio vívido de sus fracasos, sus miedos y el dolor que habían enterrado. Valentina, con el corazón latiendo en la boca, rompió el silencio. No podemos permitir que esto nos consuma. Somos más fuertes juntos. Con determinación, miró a sus amigos y sintió la conexión que los unía. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar lo que nos ata aquí. Solo así podremos liberarnos. Luis, a su lado, asintió, sintiendo el peso del momento. No podemos dejar que esas sombras cuenten nuestra historia. Debemos decidir quiénes somos, pero lo haremos juntos. Con el instante de claridad compartida, se aferraron las manos, abrazando su conexión. La sombra, viendo su unión, se retorcía, furiosa. Un eco de risas burlonas llenó el aire, pero esta vez, los amigos se mantuvieron firmes, enfrentándola sin titubear. Llegó el momento de hablar, dijo Marco, con una voz que resonó en su interior. No nos definiremos por nuestros demonios. No más. A medida que las palabras salían de su boca, la luz comenzó a formarse desde su interior, iluminando sus rostros. Cada palabra era un destello de esperanza, desintegrando el miedo en el aire. Valentina, con voz vibrante, continuó. Nosotros elegimos nuestras luchas y nuestros errores. No somos solo eso. Somos mucho más. La sombra todavía intentaba alimentarse de su inseguridad, pero el poder de su unión comenzó a debilitarla. Marco sintió una oleada de valor. Nunca más. Vamos a enfrentarte, y saldremos de esto juntos. Las sombras que antes los atormentaban comenzaron a perder forma, dejar de ser figuras aterradoras y volverse recuerdos viejos. En lugar de encerrarlos, empezaron a ser parte del camino hacia adentro. Aquello que habían enfrentado durante tanto tiempo ahora se transformaba en fuerza en cada uno de ellos. Luis alzó la mano, señalando hacia la sombra. Esto es solo un reflejo de lo que llevamos dentro. Ahora, miramos de frente nuestra verdad. De repente, un torrente de luz estalló de sus manos entrelazadas, envolviéndolos en un resplandor que ahuyentó las sombras. La oscuridad comenzó a desvanecerse a medida que su proclamación resonaba en cada rincón de la torre, magnificándose. Una voz profunda y distorsionada surgió, temblorosa. No podéis romper el ciclo, nadie puede escapar de su propia historia. Pero Marco y sus amigos hicieron caso omiso, cada grito de su corazón estrellándose contra la sombra, cada emoción liberada. La luz crecía, y la oscuridad empezó a retroceder, gemidos y aullidos llenando el aire mientras encadenaban su destino. Dinámica en vez de víctima, eso somos, gritó Valentina, con un fervor que reverberaba en la torre. Luis, apoyándola, replicó. Que esto sea nuestro grito de guerra, nos levantamos como uno. Esa declaración hizo que la sombra se tambaleara, escuchando el poder en su voz. La figura oscura, ahora tambaleándose ante ellos, gritó, una mezcla de rabia y desesperación. Esto no ha terminado. El verdadero horror aún está por venir. Pero, con sus manos unidas y los corazones latiendo en sincronía, los tres supieron que habían ganado. La luz inunda el espacio finalmente, devorando la oscuridad, y el eco de risas burlonas se desvanecía en la medida que el ímpetu del amor y la amistad prevalecía. Cuando el silencio regresó, se encontraron en el mismo lugar, pero con el peso del horror levantado. La torre ahora se sentía distinta, un antiguo guardián que había sido liberado de su trampa. Sin dudarlo, miraron hacia el horizonte que se alzaba ante ellos, entendiendo que el viaje aún no había terminado, pero que juntos podían enfrentarlo todo. La vida seguía, y ellos también. El camino hacia el futuro brillaba más que nunca, lleno de promesas y un nuevo sentido de libertad. La oscuridad había sido derrotada, y la luz se había encendido en sus corazones. Era el momento de vivir y de construir el futuro que deseaban. Y así, mientras caminaban juntos hacia la salida, comprendieron que la verdadera victoria no solo era sobre las sombras del pasado,
sino también la aceptación de lo que habían sido y del potencial que llevaban dentro. Y ahora tú, lector, no te quedes fuera de esta experiencia. Suscríbete inmediatamente al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que se vuelven cada vez más intensas. Dale like ahora para ayudar con el algoritmo. Tu apoyo es vital. Y cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a entrar a una torre como esta? Compártelo. Nunca más pasaremos por alto esas sombras. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. El momento de actuar es ahora.